Hola, muy buenos días, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, Leti, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Pues aquí estamos, de veras, la lección del día de ayer. Pongo el futuro en manos de Dios. Qué lección tan bonita, porque nos permite ver que tenemos un montón de dichos que dejan de tener sentido, como decir, Diosito te va a castigar, o a la buena de Dios, o tan usada como aquella que dice, mañana voy a ir a tal lugar, y alguien dice, primero Dios, o ya Dios dirá, o lo que cuando alguien está en el hospital y todo el mundo dice, no, pues es que es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, todas esas palabras, o sea, es como si pensáramos que Dios, bueno, realmente Dios no es alguien que nos impone una pena, no es alguien que nos quita algo, Dios no es el que nos premia o actúa sin sentido. De hecho, la lección nos enseña que poner el futuro en las manos de Dios, ¿sí? Tal como la lección enseña, es dejar de tener ese pensamiento miserable, ¿no? Porque, ¿cómo es que le atribuimos a Dios esas, ideas locas en las que si tú tienes un plan, todo el mundo te dice, no, pues primero Dios. Bueno, si Dios, en todo caso, te va a ayudar a corregir las cosas, ¿no? Te va a hacer que todo salga bien, ¿no? Bueno, más bien porque se tiene miedo al futuro, por eso dices primero Dios, ¿no? Porque tienes miedo al futuro, pero pues está mal aplicado. De hecho, lo que propone la lección es dejar ese miedo al futuro y dejarlo en manos de Dios. Entonces siempre actuamos con miedo hacia el futuro, siempre tienes miedo de lo que va a suceder, de lo que no sabes, y por eso la lección nos dice, ponlo en manos de Dios y deja de tener ese miedo, ¿no? Deja de hacerte ideas locas de lo que puede ser un futuro. Mejor ponlo en manos de Dios y todo está bien, ¿no? Exactamente. Y fíjate, poner el futuro en manos de Dios, tal como nos enseña, y lo acaba de decir Liti, es confiar plenamente en que todo saldrá bien. Es abandonar cualquier tipo de preocupación, de miedo, de pena, de zozobra, de duda. Es aceptar plenamente que el amor existe. Y de hecho, pues hay algunos renglones muy, muy bonitos que hay que volver a retomar, porque dice también que en este mundo la progresión temporal, lo que es el tiempo, parece ser algo real, y que no te pide que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal, solo se te pide que te desentiendas del futuro y lo pongas en manos de Dios. Pues sí, porque aquí no podemos dejar de medir el tiempo, ¿sí? En este mundo no podemos dejar de medir el tiempo. Simplemente aquí el programa dura 40 minutos y ya estamos con que ya nos vamos, porque estamos midiendo tiempo, así nos dirigimos en este mundo. Y lo único que dice, bueno, pues ya no te preocupes del futuro, ¿no? Todo mundo se preocupa por el futuro, todo mundo. Entonces, no te preocupes, estate en este presente y deja el futuro en manos de Dios, ¿no? Sí, porque no te hagas ilusiones de lo que puede ser un futuro. Nada más déjalo en manos de Dios. Sí, y generalmente nos preocupamos del futuro por todo lo que nos pasó en el pasado, ¿no? Entonces, precisamente, la lección te dice que libera el futuro, pues el pasado ya pasó. ¿Por qué lo junta? Porque nosotros tememos al futuro por todas las cosas malas que nos ocurrieron, o por todas las decisiones equivocadas que tomamos, o por todas las pérdidas que experimentamos. Entonces, en el momento que liberamos el futuro, también estamos dispuestos a liberar todo lo que ocurrió en el pasado, porque no existe un futuro sin un ayer. Todo
todos los temores que proyectamos hacia el futuro vienen precisamente por el pasado que nosotros pasamos. Y queremos estar libres en este presente, y es lo que invita la lección, es que en este presente estés libre de cualquier recuerdo de aflicción, sufrimiento, dolor y pérdida. O sea, el presente quiere que tú lo conviertas en un instante en el que no existe ni el pasado y tampoco el futuro, y como solamente existe el amor, pues entonces estés confiado en que el amor, o sea, Dios, se va a hacer cargo de cualquier cosa que se te presente, pero tienes que tener una mente abierta. Por eso, dice, conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, o sea, dejo el futuro en manos de Dios, y cualquier lección en el curso de milagros, se va convirtiendo en parte de tu repertorio para resolver problemas, para resolver los problemas. O sea, quiere decir que cualquier cosa que se presente en tu vida, tú reacciones de inmediato ante toda tentación diciendo, pongo el futuro en manos de Dios, o la lección de ayer, perdón, veo de otra manera y lo perdono. ¿Ibas a decir algo? Que sí, ahorita a lo que estás diciendo dice muy claro un párrafo, una frase, que solamente pongas en manos de Dios el futuro y así desaparece el pasado, precisamente por lo que estás diciendo, porque actúas con el pasado. De esa manera verás que el pasado también está en sus manos, o sea, ya no es ese pasado temeroso. Entonces, bueno, pues en general es eso, ¿no? Que dejemos de estar teniendo miedo por el pasado, dejar ese futuro en manos de Dios y todo se va a componer. Sí, y es que, como decíamos al principio, ¿no? Es dejar de ver a Dios como alguien vengativo, como alguien que te quita cosas o que te castiga, ¿no? O sea, en el momento que tú ves a Dios como la personificación de la bondad, del amor, de la dicha y de la paz, pues qué preocupación puede asolar a ti, a tu corazón, si pones tu futuro en las amorosas manos de Dios. O sea, es un cambio de paradigmas, ¿no? Porque todo el mundo, de alguna manera, estamos preocupados por, oye, ¿y ahora qué va a ocurrir? O sea, todo el mundo estamos pensando que Dios está así como manteniéndonos en suspenso a ver qué sorpresa o qué desastre va a dejar caer en la tierra, ¿no? Y no, es precisamente dejar de pensar que Dios es alguien demente que está pensando a ver qué sorpresa les deja caer a sus hijos. Así que sí, es muy importante mantenernos en paz, sabiendo que Dios solamente desea lo mejor, lo bueno, lo pacífico para su hijo. Pero todo eso que estás diciendo del temor de lo que va a pasar también es el tener miedo a Dios porque piensas que te va a castigar, que nos castiga y nos manda desastres naturales, que nos castiga y mañana nos vamos a morir. O sea, creemos que ese es el castigo de Dios y por eso tenemos miedo. Exactamente. Por eso la lección dice, pongo mi futuro en manos de Dios, pero ya sabes que Dios es solamente amor, que no hace juicios, que no está buscando castigarte, obviamente. Pues si es el amor solamente ve lo santo, lo puro, lo inocente. Entonces, por eso hay que estar libres de ese pensamiento, libres para invocarlo y podamos descansar despreocupados en sus manos, en las manos de Dios, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Y eso es un cambio de paradigmas, porque mucha gente piensa, o sea, de Dios, olvídate, está diciendo, es que ya se acercan los últimos días, ya es el juicio final, ya hay que arrepentirse. No. O sea, arrepiéntate de que tienes un pensamiento tan demente de que Dios te puede castigar o que Dios te puede traer algo mal. Más bien, ábrete, abrámonos a la idea, es una idea santa, a la idea de que cuando dejas las cosas en manos de Dios, todas las cosas entonces van a correr bien, van a funcionar de una manera
la manera precisa que necesitamos, que ni siquiera nosotros mismos habíamos pensado que era la que necesitamos, porque nosotros andamos decidiendo cuál es nuestro mejor futuro y nunca le atinamos, la verdad, ¿verdad, corazón? Pues no, por eso estamos diciendo que estamos en ilusión, buscando un futuro que creemos que nos conviene, teniendo miedo de lo que ya nos pasó. Entonces, todo está distorsionado totalmente. Efectivamente. Bueno, pues eso es un repaso de la lección del día de ayer. Y pues ahora vamos a leer el libro de texto. Vamos a leer dentro del capítulo 3, la percepción inocente, la sección 5, más allá de la percepción, el párrafo número 9. Y ¿quieres que lo lea o tú lo comentas? Yo lo voy a leer. Adelante. ¿Es el 9? Es el 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición eternamente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Bien. Dice, el perdón es lo que sana la percepción de la separación. Nos ha estado describiendo el curso de muchas maneras y nos estamos dando cuenta que el perdón es mucho más allá que simplemente dejar de ver faltas. O sea, el perdón es una manera de borrar todos nuestros pensamientos de separación que tenemos. El perdón es mucho más allá de lo que el ego quiere considerar como olvidar una afrenta. No, el perdón es algo más, mucho más, y solamente cuando estamos leyendo el curso, estamos practicando las lecciones, como nos damos cuenta que el perdón abarca algo mucho más que después de haber leído varias veces el curso, de estar las lecciones, como nos vamos dando cuenta que tiene una extensión que finalmente es olvidar todo aquello que nos hace sentir separados. Por eso, aquí dice que es necesario que percibamos correctamente a nuestros hermanos, porque a través de la mente, de esta mente que tenemos, que solamente percibe, y que esa mente solamente ha elegido considerarse a mí misma como una entidad separada de los demás, pues entonces tenemos que darnos cuenta que a través de esta separación en la que yo soy Carlos, ella es Leti, aquel es Juan, aquel es Anita, como vemos la separación, creemos que hay diferencias de un cuerpo a otro, y ahí ese es el problema, porque el curso te dice, no veas cuerpos. En los cuerpos siempre va a haber diferencias. Ve más allá de los cuerpos, ve que todos, cierra los ojos y date cuenta que todos son un mismo ser. Y que en ese mismo ser no puede haber separación. Por eso dice que el espíritu, solamente el espíritu, y por eso te pide que cierres los ojos y veas a través de la visión de Cristo, porque el espíritu solamente tiene el conocimiento absoluto de Dios. Desde este punto de vista, al momento de ver a todos los demás como un mismo ser, entonces tú puedes entender que no hay ninguna diferencia entre tú y los demás. Que lo que parecen decir los cuerpos, que lo que parecen hacer dichos cuerpos, no es motivo para que tú los juzgues, porque es una manera que te des cuenta que tú tienes un pensamiento distorsionado y que simplemente se está reflejando en todas las demás mentes. Entonces, al momento que tú perdonas esta digresión mental y consideras que
que estás actuando como un demente al pensar que hay una separación, entonces perdonas a todos los demás. Por eso, también aquí habla que todos tenemos un poder del cual disponemos en su totalidad y que es una condición que el ego, en la que él decide, no es cierto, ¿cómo es que dispones de todo este poder en su totalidad? Mira, el ego te dice, si alguien posee todo el dinero del mundo, nadie va a poseer dinero. O si alguien tiene todo el amor del mundo, entonces nadie más tiene el amor. Si el ego te dice, oye, mira, si alguien tiene todos los terrenos del mundo, entonces ¿dónde vas a vivir? Y es que el ego solamente ve las cuestiones materiales y no ve más allá de los cuerpos. Y el espíritu te dice, es que ¿sabes qué? Si tú puedes disponer de todo el amor, entonces quiere decir que todos pueden disponer de todo el amor, porque finalmente tú no eres uno separado de los demás, sino eres tú uno con todos ellos y dispones del amor de Dios en su totalidad. Por eso dice que los milagros son totales porque son pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son completamente ilimitados, infinitos. Bueno, ya nada más, ya dijiste todo, pero todo eso que dijiste es nada más el juicio que hacemos. Entonces, lo que dice el párrafo en sí es que dejemos de tener esa percepción, porque los juicios los hacemos a partir de la percepción. Entonces, dejemos de tener percepción y mejor enfoquémonos en lo que somos. Al enfocarnos en lo que somos, también vemos a los demás como son realmente, como el ser que Dios creó, y nos dejamos de percepciones, dejamos de hacer juicios, y ese es el perdón, ¿no? El perdón es dejar de hacer juicios a los demás a partir de nuestras percepciones. Y todos los juicios generalmente son precisamente porque creemos que los demás tienen más que nosotros. Exactamente. Entonces, pues ese es el otro punto, ¿no? Que lo que Dios nos ha dado es de todos, no nada más de unos cuantos. Entonces, pues tener esas ideas, esas dos ideas de que percibimos y que por eso hacemos juicios, y de que Dios nos ha dado todo y todo nos pertenece a todos, pues dejamos de hacer juicios y ahí está el perdón. Y fíjate, tiene que ver mucho con la lección de hoy, porque la de hoy y la de ayer, porque dice, dejo el futuro en manos de Dios, quiere decir que has abandonado tus juicios, has abandonado todas tus decisiones personales y te abandonas precisamente a la voluntad de Dios, que siempre va a ser amor. Y bueno, pues vámonos con la lectura de la lección del día de hoy. ¿La quieres leer? Adelante. Entonces, lección 195. Te escuchamos, Leti. El amor es el camino que recorro con gratitud. Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás, y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. Cuán tristes y lamentables son sus semejantes pensamientos. Pues ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no los tienen? ¿Y qué iban a sufrir menos porque ve otro que sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo. O sea, es que, fíjate, esa es una idea muy interesante, porque generalmente a veces decimos, oye, deberías dar gracias a Dios porque tienes una cama en que dormir, ¿no? O porque puedes comer diario, o porque tienes agua en tu casa, ¿no? Y entonces te dice aquí, oye, ¿cómo es que te puedes sentir alegre porque hay otros que aparentemente sufren más que tú? Oye, o sea, no o sea, ¿cómo es que puedes dar gracias por eso? Más bien, deberías darte cuenta que cuando dices estas palabras, de que, no, pues al menos tengo una cama donde dormir,
Dice, es como si estuvieras dando gracias de que hay otros que sufren más que tú y que no tienen una cama, nos Y dice. pues es el sentido de la separación. Decir, yo Exactamente. tengo, ya los demás, pues no sé, ¿no? Hay O que, sea, no sé, ahí lo hay que dejas, Dios ¿no? los cuide, ¿no? Sí, Dice, no, pero ya das las gracias por lo que tú tienes, nada más. Ese es el sentido de la separación. exactamente. Adelante. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento, mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento que queda reemplazado por la risa y la felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que él les señala a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Tu hermano es tu enemigo, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada a salvo, una negra desesperación, tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo, para que sea tan impotente como tú y para que sus ambiciosas manos para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías, en tu santo juicio, enfadarte si él parece ser más libre. El amor no hace comparaciones y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre, porque todas las cosas encontrarán su libertad en nosotros. Es imposible que algunas puedan liberarse mientras otras permanecen cautivas. Pues, ¿quién puede regatear en nombre del amor? Da gracias, por lo tanto, pero con sinceridad, y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida, los que sienten un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos de nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Le damos las gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que menoscaben nuestra plenitud o inhiban o alteren en modo alguno nuestra función de completar aquel que es en sí mismo la compleción. Damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y franco para nosotros. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente. Una palabra hace tiempo olvidada resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar nosotros dispuestos a escuchar una vez más. Recorre pues con gratitud el camino del amor, pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas mientras retenemos bajo llave otras que consideramos pecados.
Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras al hecho de ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser. Hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de en la ira, la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo. Si nos negamos a reconocer esto, ello no nos da derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituimos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama a su Hijo. Pues, ¿puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podría haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar, pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda creación. Dios te da las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia comprensión y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorremos los que nos encaminamos hacia Dios. Un minuto de reflexión. Bueno, pues es que estas lecciones, ahora sí que desde que regresamos del penúltimo repaso, todas van encadenadas, porque, por ejemplo, la lección 192 dice, tengo una función que Dios quiere que desempeñe, y esa función es precisamente perdonar. La siguiente lección dice que todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y entonces, primero nos dice que debemos aprender a perdonar. La siguiente lección dice, bueno, ¿qué es lo que tienes que perdonar? Pues tienes que perdonar lo que piensas acerca de tus hermanos. Luego, otra lección nos dice, el momento que tú ya has perdonado lo que es Dios, lo que eres tú, lo que son tus hermanos, tus circunstancias, pues pon el futuro en manos de Dios para que te des cuenta que solamente existe el amor. Y la lección de hoy dice, el amor es el camino que recorro con gratitud. Pues sí, porque es una cadenita que nos va conduciendo por un camino y que nuevamente otra vez, ¿sabes qué? Date cuenta que no te puede faltar nada. Pues ahora da gracias porque hay alguien que está dispuesto a enseñarte y que Dios lo creó precisamente para ofrecerte los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y la felicidad. Entonces, tenemos que, tenemos una idea de que hay que perdonar, pero sin embargo, aun cuando vienen esos pensamientos en los que, porque el ego es muy reiterativo, y mientras estemos en este mundo siempre vamos a tener al ego que nos va a recordar
recordar todas esas cosas. ¿Por qué sentirnos mal? ¿Por qué sentirnos apenados? ¿Por qué sentirnos carentes? El Espíritu Santo está también allí hablando y contestando, diciendo que solamente existe el amor de Dios y que no tienes por qué preocuparte. Entonces estamos pasando de un estado mental distorsionado a un estado mental recto. Entonces, la lección nos pide, dice, siéntate agradecido de que hay alguien que te está recordando lo que realmente existe, y también siéntate agradecido de que solamente existe el amor. Y entonces es una manera de ir caminando por el mundo diciendo, ok, no tengo que tener miedo, no tengo que pensar que alguien me está atacando, tengo que aprender a ver a los demás de otra manera, pero el Espíritu Santo siempre te va a poner maneras de que lo recuerdes. Y inclusive cuando tú estás en contienda con alguien, basta con que voltees y veas, de repente puedes ver un anuncio, puedes ver a alguien sonriendo, puedes ver, acordarte de una circunstancia graciosa, y en ese momento es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, a ver, cambia de opinión. Por eso, la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Cuando tú estás agradeciendo todo momento, es muy fácil que el amor esté presente en tu vida. Creo que quieres decir algo, adelante. Es que estás hablando más bien de que esa gratitud es de lo que tienes tú. Y aquí la lección propone, y lo dice bien claro, no es nada más por lo que tú tienes, porque caemos precisamente en lo que decías al principio, ¿no? Sí. O sea, no es agradecer lo que yo tengo, los demás pues no se lo han ganado. Pues, ¿sí, no? Entonces, en eso caemos al querernos quitar de culpas, pensamos en nosotros mismos nuevamente, pensamos en esa separación, entonces agradecemos por lo que nosotros tenemos. Y dice, no te compares con los demás, con los necesitados, con los pobres, con los que están mal, porque entonces ves que tú tienes más que ellos y agradeces lo que tú tienes, ¿no? Y sí es cierto que haces eso, ¿no? Uh-huh. Hacemos eso, pues, cuando vemos a alguien, dice, ay, pues siquiera yo tengo donde dormir, ¿no? Y a veces hemos juzgado que no se lo merece o que él decidió estar de esa manera. En eso hemos caído mucho, en decir, pues él decidió estar así, pues ni modo, ¿no? Así que se quede. Y la lección nos dice que no hagamos esa separación, que no nos comparemos, que las gracias o la gratitud es por todos y para todos, porque ellos también van en nuestro camino, porque ellos van con nosotros al mismo lugar donde nosotros queremos ir, porque finalmente todos somos uno. Entonces, no hacer esas comparaciones con las demás personas que vemos, porque son los juicios también, ¿no? Son los juicios que hacemos y por eso caemos en dar gracias nada más por lo que tenemos nosotros. Entonces, no vernos tal como Dios nos creó, nos hace dar gracias de esa manera. Entonces, aquí nos está explicando que no son esas las gracias que necesita Dios, sino en las gracias o la gratitud del amor. Que el amor ve a todos igual, y si hay necesitados, aquí está mi hombro para que se recarguen y puedan caminar conmigo, ¿sí? No que diga, bueno, pues yo ya me salvé porque yo ya tengo con qué caminar, ¿no? Y con permisito, porque... Sí. Entonces es darle de tu hombro a aquella persona necesitada y que caminemos juntos todos. Efectivamente. ¿Alguien de usted, tenemos tiempo todavía? ¿Alguien quiere comentar sobre esta lección? Aquí estamos. Pueden abrir su micrófono cuando gusten. Esta es una plática como si estuviéramos en un café. Sí hay quien dirige la plática, en este caso pues estamos Leti y yo, pero si ustedes desean comentar algo, pues nada más, ni siquiera levanten la mano, entren directamente. Y bueno, si alguien lo hace, pues adelante, bienvenidos, seguimos comentando la lección. Por eso dice que esa gratitud de la que hablamos es precisamente, tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda que siempre estamos unidos y que nunca podemos estar separados de Dios. Precisamente eso
es lo que hace que nosotros estemos agradecidos. Debemos estar agradecidos porque además todas las cuitas que vemos afuera y las que tenemos nosotros son solamente proyecciones de nuestras creencias y debemos dar gracias de que nuestras creencias pueden ser sanadas, de que hay algo más allá que nuestros ojos no ven, nuestros ojos físicos, pero que podemos estar agradecidos de que si lo aceptamos, puede cambiar. Esos pensamientos, esas distorsiones mentales que inclusive muy frecuentemente no nos damos cuenta que las tenemos, debemos estar agradecidos de que el Espíritu Santo, en el momento que abramos nuestra mente, digamos, oye, déjame ver todas las circunstancias que no veo con claridad, permítemelas verlas bien como deben ser. El Espíritu Santo va a actuar en consecuencia. Entonces, y va inmediatamente a actuar, si tú estás dispuesto, porque sí tenemos que estar dispuestos a aceptar, a abrir nuestra mente para que sea corregida. Pero precisamente por eso debemos estar corregidos, porque en cualquier momento que lo pidamos, Él lo va a hacer. Hay otro párrafo que también me llama la atención. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras al derecho de ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser, y es parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Que yo perdono todo lo que veo, y si veo necesitados y todo eso, eso tengo que perdonar para que mi gratitud sea por todos con el amor de Dios y no nada más por unos cuantos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí es donde están, pues hay varias partes donde son las claves de lo que dice la lección, porque pues está implícito totalmente el perdón. Tenemos que perdonar, dejar de hacer juicios, ver a todos tal como somos, y entonces sí podemos decir que en el amor que camino, que recorro con gratitud, perdonando a todo mundo y dando las gracias por eso, ¿no? Efectivamente, cuando te das cuenta que todos somos uno, tú no puedes sentirte alegre porque aquel tiene menos. Y desde allí dices, es que yo no me puedo sentir feliz porque a aquel le va peor que yo, o puedo sentirme feliz porque me va mejor que aquel. Más bien, desde ese punto en el que dices, todos somos iguales y que a nadie realmente le falta nada, desde esa perspectiva. Todos merecemos el todo de Dios. Que todos merecemos el todo de Dios y desde allí tú estás sanando a los demás. Cuando tú veas a alguien en la calle que le falta, a mí me pasa una cosa curiosa, cuando hay alguien va y me pide, ay, dame, hay una señora por acá en Cihuatanejo que, amiguito, dame una ayudadita, por favor. Y yo cuando me hace eso, yo así siento como me jalan y digo, no, es que estoy viendo carencia. Pero esa misma persona, cuando la he visto caminando, cuando no pide, yo siempre que la veo, y últimamente me la he encontrado caminando, cuando no va pidiendo, es cuando yo digo, es que mi hermanita, y me da gusto verla, y le digo, y yo voy pensando, a nadie le falta nada. Y como a mí no me falta nada, ni a ella tampoco, entonces sí puedo compartir con ella, ten. Y en ese momento paso, y digo, hola amiguita, y le doy una monedita. Pero no estoy pensando en su carencia, sino simplemente estoy pensando, es mi hermana y le quiero hacer un regalo. ¡Pum! Pues no estoy pensando en su carencia, estoy pensando en que no le falta nada. Y curiosamente en ese momento es cuando ella sonríe y agradece y me dice, Dios te bendiga. Y entonces digo, qué cosa tan curiosa. Porque cuando la he visto que me jalonea, no da las gracias, casi nadie da las gracias. Cuando está en una angustia así tremenda y le das, casi no te dan las gracias. Pero cuando tú lo haces sin nada, sin esperar nada a cambio, es cuando vienen las bendiciones. Pues exactamente el Espíritu Santo es lo que hace. En todo momento está dispuesto a darte y no está buscando que tú le agradezcas. Pero como dice el libro de texto, tú necesitas, no es porque Dios necesita que tu agradecimiento, es que el agradecimiento es una muestra de amor. Y si tú no das agradecimiento, es que
estás ajeno de lo que es el amor. Por eso, casi al final de la lección dice que la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. O sea que gratitud y amor van unidos. Entonces, aquí es donde vemos que el perdón también es una manera de estar agradecido. Y es a lo que me refiero, que no entendimos completamente lo que es la expiación. No lo entendemos, porque implica también estar agradecido de que todo este mundo y todas nuestras cuitas no existen, que solamente existe el amor de Dios. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión y con todos estos pensamientos que nos ha dejado la lección, en la que damos gracias a Dios porque no solamente está a cargo de nuestro futuro, sino que además nos ha dado todo el poder para poder cambiar nuestros pensamientos y convertir esta tierra en una sucursal del cielo. Con estos pensamientos nosotros nos vamos a despedir y vamos a unirnos en una oración diciendo al unísono: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Bueno, pues que tengan todos un santo día. Nos vemos mañana. Hasta mañana.